En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Fratres, scientes cuia hora es jam, nos de somno surgere. Queridos hijos en Cristo, celebramos hoy, 29 de noviembre, la primera doménica de Adviento, primera doménica precisamente del ciclo litúrgico. Celebramos también la conmemoración de San Saturnino, obispo y mártir, apóstol, evangelizador de Navarra y Tolosa, entre otras tierras. Y deberíamos celebrar hoy también la vigilia de San Andrés, apóstol. Como sabréis algunos, las vigilias comunes de los apóstoles y algunas más, al caer en domingo, por ser la fiesta el lunes, se anticipan normalmente al sábado, con lo cual la vigilia de San Andrés propiamente la celebramos ayer sábado, celebrando hoy la doménica precisamente de privilegiada de primera clase y que además normalmente se celebra en la Basílica de Santa María la Mayor. San Saturnino, obispo y mártir del siglo III, fue martirizado en el año 250 en Toulouse. Fue él, precisamente, quien trajo la palabra de Cristo a zonas como la de Navarra, en España, Pamplona, de donde es precisamente patrón de la ciudad. Cuenta la historia que, estando San Saturnino en Pamplona, fue tan fructífera su predicación que llegó incluso a bautizar a más de 50.000 personas. Entre ellas se encontraba un funcionario romano llamado Firmo y su hijo Fermín, que posteriormente sería San Fermín, copatrón de Navarra, y a quien la gran mayoría consideran patrono de Pamplona, pero que sin embargo lo es San Saturnino. Marchando luego San Saturnino a Tolosa, donde colocó su sede como obispo para evangelizar la tierra de la provincia de la Galia en aquel imperio romano, tierras que en las que precisamente había pocas comunidades cristianas. Allí, estando San Saturnino, su predicación era tan fructífera, al igual que la que lo fue en Navarra, que prácticamente muchos, por no decir casi todos, los paganos, empezaron a convertirse a la fe de Cristo. Tenía San Saturnino que pasar a diario de camino al oratorio desde el que predicaba y celebraba los sacramentos, tenía que pasar por delante del Capitolio, el templo de Júpiter Capitolino. Aquellos sacerdotes romanos del templo de Júpiter culpaban el silencio de los oráculos de su falso dios, de su ídolo, a la presencia de San Saturnino. Así pues, agitaron a la plebe, para que uno de los días que pasaba por allí el santo, rodearle y obligarle a celebrar un sacrificio, ofrecer un sacrificio, el sacrificio de un toro a Júpiter. Sin embargo, San Saturnino, como no podía ser de otra manera, se negó a ofrecer aquel sacrificio, siendo así reo de la furia y la ira de aquellos idólatras y romanos. Ataron pues al santo al cuello del toro y picaron al animal para que éste saliera corriendo, siendo San Saturnino golpeado gradas abajo su cuerpo, hasta que terminó rindiendo su alma a Dios. Después San Saturnino, como decíamos, patrón de Navarra y de otras muchas ciudades de España. Imitemos pues a este santo, para no plegarnos ante los caprichos de aquellos idólatras, aquellas personas que sirven no a Dios, sino al capital, al dinero, a las pasiones, a los sentidos. Neguémonos pues a rendir ningún tipo de culto a todos estos idolillos y rindamos culto a Dios,
aun cuando sea a costa de nuestra propia vida. Como os decía también, celebraríamos, de no ser porque ha caído en domingo, hoy, la vigilia de San Andrés Apóstol. Y mañana, lunes, día 30, celebraremos con gozo la festividad del santo. San Andrés Apóstol es el primogénito entre los apóstoles, el primero de los apóstoles, y apóstol precisamente de su hermano Pedro. Simón, Pedro y Andrés eran pues hermanos naturales de la aldea de Betsaida, hijos de Jonás, pescadores. Marcharon de Betsaida hacia Cafarnaún, ciudad más próspera, para poder allí dedicarse a su labor. No obstante, San Andrés, además de pescador, era discípulo de San Juan el Bautista. Un día, estando San Juan precisamente con sus discípulos, le dijo a Andrés y a otro discípulo más, al ver a Cristo, «Ecce agnus Dei», he ahí el Cordero de Dios. Andrés y el otro discípulo, sin pensarlo un momento, salieron corriendo tras él. Al ver Cristo que les seguía, le preguntó, «¿Qué buscáis? Quid queritis?» Y San Andrés le respondió, «Rabí, ¿dónde habitas?» «Venid y lo veréis», le contestó Cristo. Y así pues, pasaron con él todo aquel día. No obstante, San Andrés volvió inmediatamente a su casa, y al ver a su hermano Simón, le dijo con alegría y con gozo, «Hemos hallado al Mesías», y le llevó para presentarle a Jesús. Fue entonces cuando Cristo, nuestro Señor, a Pedro le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Esta es pues la historia que vemos hoy, precisamente, o que veíamos en la vigilia, en el Evangelio de la vigilia de San Andrés. El Evangelio del día de San Andrés, que corresponde a San Mateo, ahora el pasaje que os acabo de contar corresponde precisamente a San Juan, nos dice que nuestro Señor andaba por las orillas del lago de Cafarnaún y se encontró a Simón y Andrés que tiraban sus redes al mar. Los miró y desde la orilla les dijo, «Seguidme y os haré pescadores de hombres». Fray Justo Pérez de Urbel nos cuenta que efectivamente fue San Andrés quien primero tuvo aquel dichoso contacto con nuestro Señor. ¿Qué no se dirían en aquel día? ¿Con qué celo nos encendería el corazón de San Andrés al oír precisamente al que el Mesías al que esperaban y ansiaban, siguiendo, como seguía, a su precursor, San Juan el Bautista? Tan grande fue el celo y la llama que se encendió en aquel corazón, que inmediatamente al ver a su hermano, gritó de gozo aquello de «Hemos encontrado al Mesías», y llevó a su hermano Pedro hacia Cristo. No obstante, como nos dice Fray Justo Pérez de Urbel, parece ser que Simón y Andrés volvieron de nuevo a las labores de la pesca, hasta que definitivamente Cristo vino, los miró y les dijo aquello de «Seguidme y os haré pescadores de hombres». Al momento, dejando las redes Simón y Andrés, siguieron a Cristo. Es decir, dejando todo aquello que les ata, dejando todo aquello que les retiene, que les apartaba precisamente de Cristo, lo abandonaron al momento, ni siquiera recogieron las redes que habían echado al mar, abandonaron al momento aquellas redes y siguieron a Dios nuestro Señor, hasta el punto, como bien sabemos, de dar su propia vida. En el caso de San Pedro, crucificado boca abajo, pues no se consideraba digno de morir como había muerto su Señor, y en el caso de San Andrés, crucificado en una cruz con forma de aspa. Pidamos pues a San Andrés añorar, ansiar precisamente a Cristo, buscarle
y preguntarle: Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde moras? Para ir detrás de ti, para vivir contigo, para habitar contigo, para morar en tu casa, en tu morada. Precisamente, este santo nos abre las puertas del Adviento, tiempo litúrgico, en el que la Iglesia, como madre y maestra que es, a lo largo del ciclo litúrgico, precisamente lo que hace, de alguna manera, es ponernos a nuestra consideración el aniversario de los hechos más importantes y culminantes de la vida de Cristo nuestro Redentor. A lo largo del tiempo del Adviento, lo que hace nuestra Madre la Iglesia es insuflar en nosotros ese deseo por encontrar a Cristo, ese deseo por seguirle, por esperar su venida. Celebramos el aniversario de aquella primera venida, de aquella venida misericordiosa, en cuerpo y alma, y de alguna forma ponemos nuestra mirada en aquella otra segunda venida, en la venida gloriosa, en la venida del final de los tiempos, o en la venida del final de nuestros días, de nuestra muerte. Clama, pues, la Iglesia durante todo el Adviento por ver a su Señor. Desea que venga con ansias ardientes, como la esposa espera la venida del esposo, el momento de las nupcias, engalanada con todas sus joyas, deseando y ansiando el momento de la unión mística con el esposo. A lo largo de la historia, vemos ya desde antiguo cómo la Navidad era precedida con varios días de fiesta, de preparación, mejor dicho. Ya en el año 380, en el Concilio de Zaragoza, se prescribe que la Navidad tenga una preparación de 8 días. En el año 563, en el Concilio de Tours, se menciona ya al Adviento como un periodo litúrgico que tiene sus ritos y fórmulas propias. Y en el siglo X, sabemos ya que el ciclo litúrgico comenzaba el primer domingo de Adviento, teniendo el Adviento 4 o 5 semanas preparatorias al día de Navidad. Es por lo tanto, incluso, antiguamente, se consideraba durante el siglo VII al tiempo de Adviento como la Cuaresma de Navidad. Y durante este tiempo se hacían ayunos a diario, se cubrían las sagradas imágenes y se manifestaba de alguna manera externa precisamente ese sentimiento de penitencia y preparación para la gran fiesta de la Navidad. A día de hoy, aún, todavía, omitimos, por ejemplo, el Gloria en la misa o el Te Deum en el breviario, en el rezo del breviario. Los sacerdotes se revisten con ornamentos morados. Dejamos de decir al final de la misa el Ite Missa es y se cambia por el Benedicamus Domino. De alguna manera, la Iglesia nos muestra así, por lo tanto, ese espíritu de penitencia y de oración. En las segundas oraciones tenemos presente las oraciones de la misa sacada de la misa de Beata, para la colecta, la secreta y la poscomunio, a causa del papel que María precisamente, que la Santísima Virgen, ocupó en el misterio de la Encarnación. Durante este tiempo de Adviento, la Iglesia nos presenta delante de nosotros a todos aquellos grandes profetas que tuvieron que ver que profetizaron de alguna forma la venida de Cristo. Leeremos en el breviario profecías de Miqueas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías. Se nos presentará ante nuestra mirada también a Abraham, Jacob, Judá, Moisés, David,
y, cómo no, San Juan Bautista, San José y nuestra Santísima Madre, la Virgen María. En las misas de los 4 domingos de Adviento veremos, sobre todo en el segundo, tercero y cuarto, la figura de San Juan Bautista. Viene en la cárcel diciéndole a sus discípulos: id y preguntadle si él es el Mesías al que tenemos que esperar. En otra, cuando precisamente envían a los miembros de la sinagoga, aquella comisión, para preguntarle a San Juan: ¿quién eres tú? ¿Quién dices que eres? Y él le dice aquello de: yo soy la voz que clama en el desierto, preparad las vías, los caminos al Señor. Sin embargo, en este primer domingo de Adviento, quiere la Iglesia que pongamos nuestra mirada no tanto en la figura de San Juan, quizás, ni en la venida, en la primera venida de Cristo, en la Natividad, sino en la segunda venida, en la venida gloriosa. Así pues, en el Evangelio de hoy, vemos cómo dice nuestro Señor que habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra consternación de las gentes por la confusión que causará el sonido del mar y de sus olas, secándose los hombres por el temor y el recelo que sobrevendrán a todo el universo, porque las virtudes de los cielos se bambolearán, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Cuando comenzaren, pues, a cumplirse esas cosas, mirad y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo el símil de la higuera. Ved, pues, la higuera y todos los árboles, cuando todos producen ya de sí el fruto, sabéis que está cerca el verano. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Concuerda a la perfección este pasaje del Evangelio de San Lucas con la epístola de San Pablo a los Romanos que nos presenta hoy la liturgia, con la que hemos empezado precisamente esta homilía. Scientes cuya hora es ya nos de somno surgere. Hermanos, sabed que ya es hora de despertar, porque ahora está más cerca nuestra salud que cuando empezamos a creer. La noche pasó y llega el día. Desechemos pues las palabras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Caminemos como de día honestamente, no en glotonerías y embriagueces, no en sensualidades y disoluciones, no en pendencias y envidias, antes bien, revestíos de nuestro Señor Jesucristo. Sabed que ya es hora de despertar. Despertad, pues, dejad el letargo, no sigáis durmiendo. Daos cuenta de que, como dice nuestro Señor, no sabéis ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento llegará vuestro fin. No sabéis cuándo será el fin de vuestro mundo, el fin de vuestros días. No viváis pensando, como hacen muchos, dejándose llevar por falsos profetas, de los que pululan hoy en día, haciendo más caso a las revelaciones o supuestas revelaciones privadas, antes que a lo que dijo nuestro Señor en el Evangelio, haciendo caso de que ya estamos en el final de los tiempos, de que el fin del mundo va a llegar en breve, y todo el mundo expectando y esperando a que eso ocurra, a que se presente, a que venga otra aparición, a que venga el signo, o dejaros de sandeces. Dijo nuestro Señor que no sabéis cuándo será ni el día ni la hora, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe cuándo ocurrirá. Pero sí sabemos que cuando menos lo esperemos, mirad que estoy a la puerta y llamo, nos dice también en el Evangelio. Cuando menos lo esperemos, Cristo llamará a nuestra puerta
y nos llamará a juicio y tendremos que presentarnos ante Él. ¿Y qué le vais a decir entonces? Ay, no, Señor, me has pillado desprevenido. Yo pensaba que ibais a venir en esa segunda venida gloriosa y estaba esperando a que eso ocurriera. Mientras tanto, me olvido de tantas otras cosas. Me olvido de alabaros y reverenciaros. Me olvido de teneros presente día a día. Me preocupo más por esperar y pensar a ver cuándo llegarán esos gestos, esas señales, esos signos, esas profecías. Algunas de ellas, muchas de las cuales son incluso, como decíamos, privadas por esos falsos profetas, esa gente que embaucan a los demás con supuestas apariciones de Cristo, de Nuestra Señora. Aun cuando las apariciones hayan sido aprobadas por la Iglesia, y las últimas aprobadas por la Iglesia fueron las de Fátima, aun cuando las apariciones hayan sido aprobadas por la Iglesia, en ninguna de esas apariciones se ha dado una fecha exacta. No sabemos, desconocemos cuáles son los tiempos de Dios. Por lo tanto, no viváis preocupados en cuándo llegará el final de los tiempos, sino más bien preocupados en vivir como si cada día fuera el último de vuestros días. Paraos un poco a pensar. ¿Qué haríais? ¿Cómo viviríais el último día de vuestras vidas? ¿Tendríais que pedir perdón? ¿Arrepentiros? ¿Acudid al sacramento de la penitencia? ¿Tendríais que ordenar un poco el desorden de vuestra vida, de las cosas que estáis dejando de hacer y de no hacer? ¿Viviríais intensamente esas 24 horas del día, intentando alabar a Dios, adorarle y servirle y reverenciarle con todo vuestro ser y vuestra alma? ¿Dejaríais al menos por 24 horas de ofenderle? ¿O seguiríais viviendo como si tal cosa, regodeándonos en vuestro pecado, sabiendo que el juez está ahí, a la puerta, y que va a llegar? ¿Seguiríais pecando? ¿Seguiríais ultrajando su divino corazón? ¿Seguiríais dejando de hacer aquello que debéis de hacer? ¿No sabéis, pues, cuándo va a llegar a llamar a vuestra puerta? ¿No sabéis, pues, cuándo tendréis que entregar vuestra alma a Dios y rendirle cuentas? Despertad, pues, como nos dice San Pablo en la epístola de hoy. Sabed que ya es hora de despertar. Scientes cuya hora es, ya nos de somno surgere. Revestíos de la luz, de las armas de la luz. Caminemos como de día, honestamente. Revestíos de nuestro Señor Jesucristo. Acordaos de lo que nos dice precisamente San Ignacio de Loyola en el Principio y Fundamento. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Eso es todo lo que nos tiene que preocupar. Dejémonos, pues, como nos dice el apóstol, de glotonerías, de embriagueces, de sensualidades y de disoluciones, de sandeces, de cosas vanas y superfluas. Dejad, imitando a San Saturnino y a tantos otros santos mártires, dejad de adorar a los ídolos. Dejad de reverenciaros a vosotros mismos, de daros todo aquello que os gusta, de entregaros a ganar dinero y a gastarlo a vuestro antojo, de gastar no solamente el dinero, sino vuestro tiempo en caprichos, en comidas, en vestidos, en el coche que me gusta,
en la distracción que prefiero, o en tantas otras cosas vanas y superfluas que en nada van a sumar para vuestra vida eterna. Dejad de vivir entregados a esos idolillos que os habéis creado a vosotros mismos. Si vivimos entregando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro dinero a todos esos caprichos, a ese hedonismo embriagador, fruto del capitalismo que nos rodea y del materialismo que nos rodea, aniquilados los sentidos del alma, tras haber embriagado los sentidos del cuerpo, os olvidaréis de Dios. Os quedaréis como dormidos, adormilados, atontados, sin acordaros de cuál es vuestro principio y fundamento: alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor, para por medio de ello salvar nuestras almas. Continúa diciéndonos San Ignacio que las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. De lo cual se infiere que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para este fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin para el que somos creados. Procurad, pues, como dice nuestro Señor, amontonar tesoros en el cielo y no en esta tierra, donde la polilla, al final, la carcoma los corroe y los deshace. Amontonad tesoros en la tierra, en el cielo y no en la tierra. Usad todo aquello que os rodea para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor. ¿Está bien tener tiempo libre? Por supuesto que está bien tener tiempo libre, claro que sí. Y poder así descansar, por eso la Iglesia siempre ha estipulado que el domingo, el día del Señor, sea día de descanso. Sin embargo, hoy en día, ¿cuántos tienen un momento para pararse a hablar con Dios en oración? Vimos la semana pasada, en la Doménica 24 del tiempo después de Pentecostés, que en la oración de la poscomunio nos decía Cristo que aquello que pidiéramos en la oración se nos iba a dar. ¿Cuántos tenéis al menos 15 minutos para ofrecer a Dios al día? Quizás, embriagados en nuestro devenir del día a día, no encontréis esos 15 minutos para poderle ofrecer a Dios, pero luego llega vuestro día libre, vuestro día de descanso, y en vez de encontrar tiempo para ofrecer a Dios, os lo dedicáis a vosotros mismos, adorándoos y entregándoos al hedonismo. Despertad, pues, despertad y dedicaos más a Dios. Dejad de serviros a vosotros y vuestros gustos, usando de vuestro tiempo y de vuestro dinero para agradar a Dios y ofrecer a Dios, sobre todo, aquello que tenéis en vuestras manos, que es vuestro tiempo, vuestra vida.
ansiad a Dios, como hace la Iglesia en este tiempo del Adviento. Pues a lo largo de él veremos continuamente cómo exclamamos: ven Señor, no tardes ya, ven a redimirnos, oh vástago de Jesé. Precisamente, a partir del día 17 de diciembre, del 17 al 23, la Iglesia reza las antífonas mayores. Esas antífonas en las que exclama con ansia poder ver a Dios, y en el que desea poder gozar de Él. Oh sabiduría que saliste de la boca del Altísimo, alcanzando de uno a otro confín y dispones todas las cosas con fuerza y con suavidad. Ven a enseñarnos el camino de la prudencia. Oh Adonai, jefe de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza encendida y le diste tu ley sobre el monte Sinaí. Ven a rescatarnos con el poder de tu brazo. Oh raíz de Jesé, que estás como estandarte de todos los pueblos, en cuya presencia se callarán los reyes y te invocarán los gentiles. Ven a salvarnos, no tardes ya. Oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abre sin que nadie pueda cerrar y cierra sin que nadie pueda abrir. Ven y saca de su prisión a los cautivos sentados en tinieblas y en sombras de muerte. Oh oriente, esplendor de luz eterna y sol de justicia, ven y alumbra a los sumidos en tinieblas y en sombras de muerte. Oh Rey de las naciones y su deseado, piedra angular que reúnes a los dos pueblos, judío y gentil, ven y salva al hombre que formaste del lodo. Oh Emmanuel, nuestro Rey legislador, esperanza de las naciones y salvador suyo, ven a salvarnos, Señor y Dios nuestro. Veniat docendum, veniat redimendum nos, veniat liberandum nos, veniet educ victum de domos carceris, veniet illumina sedentes in tenebris, veniet salva hominem, veniat salvandum nos. Gime, exclama la Iglesia en estos días, por poder gozar de Dios eternamente. Dejémonos, pues, imbuir de ese espíritu del Adviento. Despertemos, pues, y dejemos el sueño, dejemos de dormir, pues no sabes cuándo vendrá Cristo a tu vida, a tu puerta, para llamarte y juzgarte. Procura, pues, que cuando eso ocurra, puedas ser de aquellos de los que dice Cristo en el Evangelio: venid a mí, benditos de mi Padre. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No sigáis durmiendo. Despertad, despertad de una vez. Gemid con la Iglesia por poder ver a Dios, pues quien vive como si el día que vive fuera el último de su vida, clama y gime a Dios como San Juan de la Cruz, cuya fiesta hemos celebrado esta semana. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí ya no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? 1000 muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir, hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener
sino muerte padecer, la mayor que nunca vi. Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero, que muero porque no muero. El pez que el del agua sale, aún de alivio no carece, que en la muerte que padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero? Pues si más vivo, más muero. Cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento, háceme más sentimiento el no te poder gozar. Todo es para más penar, por no verte como quiero, y muero porque no muero. Y si me gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto pavor y esperando como espero, muriéndome porque no muero. Sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que peno por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh mi Dios, ¿cuándo será? ¿Cuándo yo diga de vero, vivo ya porque no muero? Ansiad con San Juan de la Cruz, ansiad con la Iglesia, vivir en Cristo, ansiad y sabed que sois pecadores y que podéis pecar, que podéis ofenderle. Desead no hacerlo y poned en ello todo vuestro empeño. Despertad ya y dejad de adorar aquellos falsos ídolos en este mundo materialista en el que vivimos y en el que los enemigos de Dios, de las almas y de la Iglesia, en este nuevo orden mundial que se está gestando, quiere cada vez más someternos por medio de sus inicuas leyes, por medio de prohibiciones, por medio de embotando los sentidos a través de tanto y tanto hedonismo al que nos están sometiendo, queriendo culminar además el control sobre la humanidad con esa vacuna infecta para contrarrestar a ese mal que ellos mismos han creado llamado COVID-19, para simple y llanamente someter a la humanidad a su voluntad y a su capricho y poderle controlar. No os esclavicéis ni os dejéis esclavizar. No os sometáis a los designios de ese nuevo orden mundial judeomasónico. Luchad por vuestra libertad, por la libertad de los hijos de Dios. Y luchad sobre todo por adorar, servir y reverenciar a Dios nuestro Señor, para por medio de ello salvar así vuestra alma. Servíos de todo aquello que nos rodea y de aquello que recibimos, en tanto en cuanto os acerque a Dios, y huid de ello, en tanto en cuanto os aleje de Él. No queráis saber más de la cuenta. No os preocupéis tanto por cuándo será o no será el final de los tiempos. Vivid, como dice también San Juan de la Cruz en su subida al Monte Carmelo, en cuya cima mora la honra y gloria de Dios. Vivid rechazando todo aquello que a Dios no os lleva, negándoos a vosotros mismos, vuestros gustos y vuestros caprichos y vuestros pecados y vuestras faltas. Adentraos en el camino de las nadas. Cerrad los sentidos del cuerpo, mortificándolos. Por supuesto, sí, claro,
siempre con el permiso del confesor, faltaba más. Pero en vez de gozar de todo aquello que os da la vida, intentad voluntariamente sufrir un poco y dominad vuestra carne. Si me gusta el azúcar, tomar cosas sin azúcar. Si me gustan los dulces, no consumirlos. Es decir, privarme de aquello que me gusta. Pues según vamos cerrando los sentidos del cuerpo, se van abriendo y cada vez más los sentidos del alma. Y viceversa. Pues cuando tenéis el cuerpo embotado y embriagado, dándole absolutamente de todo aquello que os pide, al final lo único que hacéis es dormir y de alguna forma aniquilar los sentidos de vuestra alma. Si sabéis que cuando vais por la calle, mirando esto o aquello, no os va a hacer ningún bien, ni os va a mover a Dios, a elevar vuestra alma a Él, no lo miréis. Muchas veces por la mirada entran tantos y tantos males en el alma, por la mirada, por el oído, esas miradas lujuriosas, libidinosas, esas miradas de deseo, ya no solo en cuanto a la carne, sino de eso que me gusta, aquel placer que me daría. Al final, por la vista, por el oído, oyendo cosas que no debemos, viendo cosas que no debemos, lo único que hacemos es generar en nuestro alma, en nuestro pensamiento, en nuestra inteligencia, generar solamente deseos vanos, superfluos, que no nos van a llevar a nada y que lo único que hacen es apartarnos de Dios. Privaos, pues, de ver cosas que no debéis ver y que no hacen ningún bien. En vez de dedicar el tiempo a ver series, películas, programas, que no son sino que basura, dedicaos a pensar en Dios, a elevar vuestra mente a Él, vuestra alma, a leer cosas provechosas para el espíritu. Al fin y al cabo, a cumplir con el principio y fundamento del que nos habla precisamente San Ignacio de Loyola, caminando por el camino de las nadas, como nos dice San Juan de la Cruz, ansiando poseer a Dios, viviendo y deseando incluso que el día que vivimos sea nuestro último día para podernos unir a Él. No seáis como los pérfidos judíos, que obcecados en la venida gloriosa del Mesías, desoyeron y se negaron a aceptar precisamente la venida misericordiosa, aquella primera venida de nuestro Señor en cuerpo y alma a la tierra. No viváis, pues, preocupados en esa segunda venida, en esa venida gloriosa, olvidándoos de dar gracias a Dios por la primera venida de Cristo y de considerar las enseñanzas que en el Evangelio nuestro Señor nos transmitió. Haced, pues, como dice San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, para venir a poseer lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. No quieras, por lo tanto, saber aquello que Dios mismo dijo, que ni siquiera el Hijo del Hombre sabía el día ni la hora. No vivas preocupado en el fin del mundo, ni en profecías de revelaciones privadas, ni en presuntas o supuestas apariciones, ni en señales o signos fuera de los que vienen en las Sagradas Escrituras, y aun incluso en los que hay en las Sagradas Escrituras, tampoco viváis obsesionados por ellos. Vivid
como si fuera cada día el último día de vuestra vida. Despertad, pues, y revestíos de la armadura de la luz, de la armadura de los hijos de Dios. Revestíos, pues, de nuestro Señor Jesucristo, como dice San Pablo en la epístola, Induimini Dominum Jesum Christum. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.